No sé qué pasa. Listo, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Mi especie o mi nombre es Cynodon dactylon lepers, mejor conocido como zacate bermuda, que es un nombre común. Su código WWSA es SIDA, el código Bayer es SINDA, igual que el código EPO igual es SINDA. La siguiente, por favor, maestra. Mi origen geográfico es de África. Pertenezco a la familia Poaceae, generalmente llamada gramínea. Está presente en México, en casi todo el país, abarcando desde Baja California hasta Yucatán. Las características morfológicas principales de mi especie es una hierba perenne con estolones y rizomas, generalmente de hábito rastrero y prolongado. Sus tallos son delgados y erectos, están tendidos sobre el suelo y pueden enraizar en los nudos. Estos alcanzan una longitud de 10 a 30 centímetros. Sus hojas son cortas, son planas. La lígula es el pequeño apéndice por arriba de la vaina de la hoja que tiene un anillo de pelos. La inflorescencia es digitada, formada por 2 a 7 espigas de 3 a 10 centímetros de color rojizo. Y es una planta C4, por lo tanto desarrolla una alta eficiencia fotosintética en condiciones de alta intensidad lumínica. La siguiente, por favor. Pero ya le di, Ana, pero... Ahí está. Hay varios géneros miembros del género que son maleza. Como ejemplo está Cynodon nifuensis bayers. Hay otros como Cynodon dactylon híbridos y sus características solo difieren en el tipo de hoja, algunas son más lisas y otras tienen pelos. La siguiente, por favor. Se propaga ¿Voluntaria o involuntariamente por las actividades humanas? Sí, se propaga involuntariamente, principalmente por la autopropagación, que es por la agricultura, y también puede ser un vector el suelo y el viento, por lo mismo de que tiene rizomas, se va propagando fácilmente. La siguiente, por favor. La pregunta es, ¿no es aceptada o tóxica para los animales que la pastorean? No, bueno, sí es aceptada, ya que es utilizada como forraje o también se utiliza como pasto de césped, y esto ayuda a estabilizar el suelo en las orillas de carreteras y canales. Hospeda a plagas y patógenos, principalmente es hospedante de varios carbones como Piricularia oryzae, que es el añublo del arroz, y también Amelobloigine nematoda, que es el agallador, es un nemátodo agallador. Es una especie rastrera, como lo mencioné al principio. Al extenderse sus tallos van enraizando en los nódulos. No, en los nudos, ajá. Perdón, los nudos. La pregunta 10 es si produce semillas viables. Sí produce semillas viables, ya que se puede propagar por semilla o forma vegetativa. Ok, ¿y las semillas persisten más de un año? Sí, las semillas me parece que está en la siguiente presentación. Ok. Bueno, las semillas duran hasta más de 2 años en dormancia. Okay. Y se reproduce vegetativamente, sí, es la forma más fácil,
de reproducción para obtener césped uniforme o un forraje más estable. ¿Tolera o se Eh, beneficia de la mutilación, el cultivo o el fuego? Esta especie se considera dentro de las gramíneas que son favorecidas por el fuego y pastoreo. A estas gramíneas se les considera gramíneas raras, ya que favorece el fuego y el pastoreo el crecimiento de nuevos brotes. Okay. Y pues el puntaje final es de 11, lo que quiere decir que es una maleza riesgosa, ya que como lo vimos en clase, la maleza con un valor mayor a 6 es una maleza en punto crítico. Ok, ¿alguno tiene preguntas? Sí, yo. Sí. Este, ¿Yes o Diana? No, Diana. Ok, dime, Diana. Sí, bueno, no logré identificar si Anita mencionó que la especie tuviera adaptaciones para su dispersión. Ajá. Creo que eso no lo mencionaste, Ana, pero la pregunta es que si tiene la especie tiene adaptación para la dispersión a cortas y largas distancias. Lo único que sería es la autopropagación que mencioné sobre que se propaga con la maquinaria agrícola, porque adherencias, espinas o algo así no genera la planta. Yo tengo otra pregunta. Ok. Este, Espera, Edu. Diana, ¿eso contesta tu pregunta o hacemos una aclaración mayor? Pues realmente mi pregunta iba para que pudiera contestar la tabla, Ajá. porque hace esa pregunta, pero no sé si entonces esté dentro de el tipo de adaptaciones que... Ajá, miren, acuérdense que esta planta, que es Cynodon tiene los dos tipos de reproducción, asexual por medio de rizomas y estolones, como lo están viendo aquí, y sexual por medio de las semillas que están producidas junto con el cariópside, ¿no? Como lo ven acá. Las adaptaciones que podría tener para la dispersión es que la fragmentación de los estolones puede aumentar la probabilidad que se disperse a través de la maquinaria agrícola hacia otros sitios. O también se pueden ingerir los cariópsides por el ganado y pueden así ser dispersados. Entonces, ahora Edu o Jessica, no sé quién quería preguntar. esa era mi duda. ¿Cuáles eran todos los tipos de propagaciones? Ah, Que también era la mía. muy bien. Yo Entonces, tengo una duda. ajá, Cristian, dinos, Enrique, por favor. Entonces el tipo de dispersión sería Socoria. ¿Qué dirías, Ana? ¿Cuál sería su tipo de dispersión? Ana, ¿estás allí? Sí, maestra. Ajá. ¿Qué dirías en relación al tipo de dispersión? Primero, ¿cuál sería la diáspora? Pues tiene la semilla y tiene los estolones y los rizomas. La semilla no es semilla, acuérdense, es un cariópside completo, ¿no? Un fruto. Ok, Ujú. esas son las unidades de dispersión, o diásporas, tiene dos por lo menos, de dos tipos. ¿Y cuál sería su tipo de dispersión? ¿El cariópside cómo se dispersa, Ana? ¿Tienes información con respecto a eso? Pues una parte sería por el viento, porque la espiguilla con el viento pues se va soltando el cariopsis. Ajá. Y la otra sería las diásporas que son de propagación asexual, tienen un tipo de dispersión antropocoria, que es por medio de las actividades humanas, como ya lo mencionamos. Okay. Sí, chicas y chicos, entonces serían todas las preguntas para Ana. Yo Yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién primero? Si quieren, mejor que pregunte yo.
A ver, ¿quién fue? ¿Inés? Sí. Dinos, Inés. Bueno, no logré escuchar si mencionó algún uso, aparte. Ah, sí. Sí, es forraje y como césped. Ok. Junuen, ¿ibas a preguntar algo? No, ya no, profe. ¿Ya no? Ok. ¿Alguien más? ¿Diana o alguien, no, verdad? Sí, yo, pero ya era la misma pregunta que hice Inés. Ok. Entonces, gracias Ana. Bien, Sí, entonces maestra. nos voy a dejar que Equinocloa Cruz Gali, que es Brandon, comparta su pantalla, por favor. Ok. Un momento. Sí. Ya. Bueno, compañeros, yo soy Brandon y les voy a hablar sobre la especie Echinoclea cruzgali. Primero que nada, pertenezco a la familia Poaceae. Como ven en el mapa, la parte roja es donde señala el área nativa, en donde pues, pertenece a Europa y también parte de la India. En la parte de México, como podrán ver, también tiene una distribución por todo el país. Eh, pues, es exótica. La planta es de un ciclo anual y el código Bayer, como se muestra acá arriba, es SHCG. El código US es ECCR. Ahora bien, hay varios miembros que pertenecen a varios géneros que pertenecen a esta maleza, como es la Echinoclea colona y la Echinoclea muricata. Es probable que los propágulos pueden ser dispersos voluntariamente o involuntariamente. Sí, ya que pues una de las principales formas de propagación es a causa de los canales de riego. Produce algunas espinas, púas y adherencias. Produce lo que mayormente se puede conocer como la espiguilla. Y hospeda plagas o patógenos conocidos. Sí, alberga lo que es el hongo de Pyricularia Orizae, en la cual este es un hongo que afecta principalmente a lo que es al cultivo del arroz. Como podrán ver, una de las características es que presenta lo que es las manchas cafeces que podrían ser en las hojas. También tolera lo que es la mutilación, ya que esta, al momento de ser pues triturada o hacerla añicos, hace que las semillas pueda soltarse y como lo había mencionado en la diapositiva anterior, hace que la propagación sea más fácil, tanto la más común, como me había mencionado, es los canales de riego, como también sería por medio del aire, al igual que la acción humana. Y listo. Estas serían mis referencias. Ok. A ver, Brandon, por favor, pon la segunda diapositiva. Sí. Sí. Listo. Ok. En esta... Bueno, vamos a, creo que cometiste alguna imprecisión porque dijiste que otros géneros eran malezas. Lo que querías decir era que otras especies del género son malezas y las pones acá, ¿no? Echinocloa colona y otras. Pon, por favor, la 4. ¿Esta? La 4. Ajá. La siguiente, por favor. Entonces dice, es probable que los propágulos puedan ser dispersados voluntaria o involuntariamente por el hombre. Primero, ¿cuál es el propágulo o la diáspora de esta planta? ¿La semilla? ¿La semilla sola? Sí. En realidad ya dijimos que todas las gramíneas no se dispersan a través de sus semillas, sino a través de su fruto, que parece una semilla, pero en realidad es un fruto y le llamamos cariópside.
porque si se acuerdan, ya habíamos hablado de que el cariópside es un tipo de fruto seco que no es dehiscente y que la semilla se encuentra soldada al fruto de tal manera que no se pueden separar sin dañar la semilla. Entonces, por eso la unidad de dispersión como tal es el cariópside, que corresponde a un fruto, aunque pues agronómicamente lo consideramos una semilla. Ahora, la pregunta que mencionamos, ¿es probable que los prepágulos sean dispersados voluntariamente por las actividades humanas? Y tú pones que sí, porque la dispersión es a través de canales de riego. Nada más a través de canales de riego. ¿Qué otra Como, manera podrá ser que se dispersen esas semillas? como en la última diapositiva que mostré, Ujú. como dije que toleraba lo que era la mutilación, pues también podría ser respecto a factores del aire y acción del hombre. Ah, ok. Sí, acción del hombre. Fíjate que tal vez lo que te faltó aclarar es que Echinoclea gali es una especie de maleza que está adaptada y que se beneficia de la inundación. Entonces, por eso su principal medio de dispersión es a través de los canales de riego o a través del agua, porque se encuentra sobre todo en cultivos de arroz de inundación. Por eso es su principal vía de dispersión, aunque como lo mencionaste, hay también algún tipo de dispersión por zoocoria, sobre todo estosocoria, por el efecto de estas adherencias que están acá. Esta es una arista que sale de la lema y que es frecuentemente endurecida en la madurez, lo cual puede favorecer que esta arista haga que se adhiera al pelo o a las plumas de los animales y sea un medio de dispersión. Eh, déjame ver. Pero hay que diferenciar muy bien cuál es la dispersión y cuál es la propagación. Acuérdense que la propagación es el método de reproducción de la planta, ya sea si es sexual por medio de semillas o asexual por medio de cualquier órgano de adaptación para la reproducción asexual. Los más frecuentes son tallos modificados como rizomas, estolones, bulbos, tubérculos y otros que ustedes conocen. Y la dispersión se refiere a cómo es transportada a la diáspora hacia otros sitios para dar lugar a nuevas plantas. Entonces, esos dos términos los tienen que tener bastante claros. ¿Tienen alguna pregunta para Brandon? Sí, sí tiene otro uso. Ah, sí, ¿tiene Otro algún uso otro uso? es, sí tiene otro uso que es, podría decirse como que único para forraje, ya que igual es utilizado para alimentación de ganado. Sí. Y bueno, yo no escuché si la mutilación favorecía su propagación. Sí, como ha mencionado la profesora, la mutilación hace que las cariópsides pues se suelten y la forma de dispersión de propagación pueda ser más fácil, la que principalmente sería los canales de riego y de ahí serían como acción del aire y también acción animal. Ah, bueno, gracias. No estoy de acuerdo, chicas y chicos, porque justo es lo que les acabo de explicar, la diferencia entre propagación y dispersión. La dispersión es el movimiento de la diáspora ya formada y la propagación tiene que ver con el medio por el cual se reproduce la planta y solo hay dos tipos, como ustedes saben, la sexual y la asexual. Entonces, la última pregunta de si se propaga, bueno, que si se beneficia de la mutilación tiene que ver con la propagación y esto tiene que ver con plantas como Cynodon dactylon. Ana dijo muy claramente que sí se beneficiaba de la mutilación, el cultivo o el fuego, porque al romper los estolones ustedes están haciendo que la planta se fragmente y genere nuevos individuos en donde la fragmentaron. Sin embargo, esto pasa con Echinoclea gali, Brandon. Si la fragmentamos, ¿va a dar lugar a nuevos individuos? Sí, de hecho, es como la mutilación es lo que hace tanto la propagación, la dispersión, son como que el medio más fuerte que se pueda hacer ante esta maleza.
No, creo que no estoy logrando que me entiendas, Brandon, porque la planta es una planta erecta que no tiene ningún órgano especializado para la reproducción asexual. La única forma que se reproduce es sexualmente por medio de las semillas que están dentro de los cariópsides. Si tú la mutilas o le prendes fuego, no estás favoreciendo su propagación. Lo que estás favoreciendo es matarla. Aunque tú dices que cuando se fragmenta a la madurez, sí se favorece la dispersión porque se mueven las semillas. Eso es diferente a favorecer la propagación. No sé si me expliqué para ti y para los demás. Sí. Sí. Yo tengo una duda. Entonces, ya con todo lo que explicó, el tipo de propagación más común quedaría como semillas. Sí, Cariopsis. sexual. Bueno, como la cariopsis, o bueno, sexual, le pondríamos, Sexual y y la unidad de entonces no tolera dispersión. la mutilación. Ajá, no. Y la unidad de dispersión es el cariópsido, exactamente. Ah, de acuerdo. Yo no escuché de dónde era su origen geográfico. Europa e India. Europeo e India. Ujú. Ay, perdón. ¿Listos? Gracias. Ok, muchas gracias, Brandon. Entonces seguiría Echinocloa colonna, ¿está? Y aquí estoy. Enrique, por favor, compártenos tu pantalla. Dios mío. Ay, ¿qué hice? Y si es posible, se prepara el Leucine indica. No, ¿qué hice? No. ¿Se ve? Listo, Enrique, lo estamos viendo. A ver, bueno, pues yo soy Enrique y a mí me toca exponer sobre Echinocloa colonna. Su nombre completo es Echinocloa colonna L-Link. Su código WASA es ECCO2. Su código Bayer es ECHCO de la familia Poaceae y es originaria de la India. Su distribución es global, así que es cosmopolita. Esta no es una planta acuática, por lo que pues su hábitat es terrestre y su puntaje es 0. Sí hay otros miembros del género que son maleza, como Brandon, Echinocloa cruzgali, Echinocloa frumentaceae, Echinocloa cruzpavonis y Echinocloa microstachya, por lo que se le da un puntaje de 2. Esta tiene muchas formas de dispersión. De las principales son los canales de riego, la maquinaria, los animales de arado y también hay semillas que no son certificadas y están contaminadas. También otra cosa es que su polinización es anemocoria, entonces sí tiene un grado fuerte de dispersión y el puntaje es 2. Esta planta no produce ni espinas, ni adherencias, ni nada de eso. Entonces también su puntaje es 0. Esta llega a ser tóxica para los animales que la consuman, pero especialmente en los pájaros, que irrita la parte superior del sistema digestivo. Y sí hospeda plagas, que sería el patógeno de la hoja blanca, que me parece que es el mismo que había mencionado Brandon, porque es el que afecta al arroz. Esta no causa ningún tipo de alergia para el hombre y no es ni especie ni rastrera ni atrapadora, es de tallo erecto, que esta vez es púrpura. Sus semillas son viables en un 80% y produce cerca de 40. Y estas tienen una viabilidad de 2 a 6 años. Esta no se
no se beneficia ni de la mutilación ni del fuego porque la planta muere a altas temperaturas y bueno, esta se reproduce como semillas, como había comentado. Y bueno, la sumatoria nos da un total de 8, por lo que se considera una maleza crítica de riesgo moderado. Ok. Y bueno, esas son mis referencias bibliográficas y creo que sería todo. A ver, Enrique, entonces, por favor, te- ¿podrías ayudarnos a especificar cuál es la unidad de dispersión y cuál es el origen de la planta? Su dispersión, como había mencionado, es una diáspora. Ajá, una diáspora de qué tipo, Cariópside. un cariopsido, ajá. Y la dispersión a través de qué elementos se hace. No la escuché, ¿me puede repetir la pregunta, por Sí, favor? sí, el tipo de dispersión o a través de qué elemento del ambiente se realiza la dispersión. Pues, como había mencionado, pues es por los animales, que sería socoria, por el viento, anemocoria, por la maquinaria y de esos, y usos del hombre, entonces sería antropocoria, y también hidrocoria porque se produce también por canales de riego. De acuerdo. Ajá. Y el origen, nada más por favor, especifícalo, Enrique. De la India. Ujú. Ok. Entonces, ¿alguien tiene, chicas y chicos, alguna pregunta? Sí, yo. Y yo. Bueno, primero David. Ok. Entonces no tiene otro uso. Bueno, pues en la literatura que consulté no aparecía ningún otro uso, porque como había mencionado, dice que llega a ser tóxica, entonces no se recomienda ni como forraje. Ok, gracias. Yo, ¿tiene adaptaciones para su dispersión? ¿Qué? ¿Tiene adaptaciones para su dispersión? No. Bueno. Ujú. Gracias. Y es Ok. todo. Sí, o sea, yo creo que les voy a pedir. Tú puedes, Fer. Gracias. ¿Ya se ve? Ahí va. Bueno, así. Sí, listo, Fer, ya te vemos. Sí. Bueno, es que la quiero hacer más grande. ¿Sí la ven bien? Ok, sí, si quieres ponla en pantalla completa. ¿Ya la ven bien? Pues sí, ya la vemos bien. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre Eleucina indica L. Gaer. Bueno, su nombre científico, como ya sabíamos, es Eleucina indica. El nombre común es pata de gallina. Es de la familia Poaceae. Su código WSSA es Elaine3 y el código Bayer es Elaine. En cuanto a su origen geográfico, esta planta proviene de África, de Asia tropical y templada. Y en cuanto a la presencia en México, pues podemos ver que abarca todo el país, ocupa los 32 estados. Sí. Bueno, en cuanto a las generalidades morfológicas, tenemos que el tallo de Eleucina indica es erecto o ascendente. Las hojas son vainas foliares comprimidas y aquiladas. Tienen algunos pelos. La inflorescencia es una espiguilla, el fruto es una cariópside y su semilla es surcada y rugosa. Puede ser de color café oscuro, café rojizo y café negruzco.
En cuanto a la pregunta de si otros miembros del género son malezas, la respuesta es sí. A pesar de que encontré varios, pues como tal, Eleusinia multiflora es la que tenía como más información porque de las otras no hay mucho que pues decir. Sí, es una de las más importantes en México también, el Eleusinia multiflora. Okay. Su nombre común es pata de ganso y pues la podemos ver aquí. Esa es la Eleusinia multiflora. Y esta pues es una especie invasora y afecta cultivos como lo son la alfalfa, la cebolla, el frijol, el girasol y el haba. En cuanto a la otra pregunta de si los propágulos pueden ser dispersados voluntaria o involuntariamente por actividades humanas, pues la respuesta también es sí, porque una planta puede producir más de 50,000 semillas y pues se pueden adherir a la piel, pueden dispersarse por los animales y por actividades como lo son pues la maquinaria. También pueden dispersarse por el riego, por el agua de riego y por el viento. ¿No es aceptada o es tóxica para los animales que lo pastorean? Pues yo encontré que sí es tóxica y bueno, hay como grados de toxicidad en algunos animales. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo que para los animales como las vacas y los caballos pueden ser muy... Y del lado derecho tenemos que a los que pues tienen un efecto tóxico pero en menor cantidad, como lo son estos animales. Y pues, ¿por qué es tóxico? Porque tiene grandes cantidades de nitritos y nitratos que alteran la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Y pues los efectos están diarreas, vómitos, cianosis, abortos, fiebre e incluso pueden causar la muerte. ¿Hospeda plagas y patógenos reconocidos? Sí. Hay muchos, pero nada más les puse dos. Está el Meloidogine incógnita, que es un nemátodo. Se caracteriza por no sé, hacer nudos en las raíces. Y también tenemos el gusano cogollero, que principalmente ataca al maíz. ¿Causa alergias u otros efectos tóxicos al hombre? Pues no, pero cabe mencionar que esta planta, a pesar de ser maleza, tiene una infinidad de propiedades medicinales. Estas son solo algunas porque no puse todas. Y pues ya ven, entre ellas están pues es contra el virus, contra la alopecia, contra la diarrea y todo. Pero pues como siempre va a ser, siempre puede haber personas que les pueden causar alergias estas plantas. Es una especie de rastrero trepadora, pues en cuanto al tallo, los culmos al inicio son rastreros, pero una vez que ya crecen, pues ya dejan de serlo. Produce semillas viables, porque bueno, esta planta tiene una rapidez en su ciclo y esto hace que tenga una producción de semillas muy alta antes de la primera escarda. Semillas que no presentan ninguna latencia y por lo tanto pueden germinar más rápido. Las semillas persisten más de un año, sí, siempre y cuando tengan suficiente humedad en el suelo, la óptima para ellas. Y pues operaciones culturales como la escarda y el aporque pueden resultar en nuevas germinaciones. Bueno, aquí no sé bien, pero dice, ¿tolera o se beneficia de la mutilación, el cultivo o el fuego? Yo le puse que sí, porque encontré que puede adaptarse como a cualquier cosa, cualquier ambiente, pero en realidad sí tengo duda en esta porque pues no como tal encontré si se beneficia de la mutilación o del cultivo o del fuego. Entonces yo le puse que sí, pero bueno, también tengo un poco de duda sobre eso. Y pues aquí está mi tabla de análisis de riesgo de la maleza. Y pues como ven, sumando todas esas características, me dio un total de 10, que es mayor a 6, y esto deriva en que es una maleza crítica. De alto riesgo. Sí, puedes poner la anterior para abundar en la pregunta de si se benefician la mutilación, el cultivo o el fuego. Recuerden que cuando tuvimos la práctica antes,
les expliqué que esta pregunta se refiere a el cultivo, no es que sometamos a la planta al cultivo, sino en muchos países se considera que una labor de cultivo, que es cultivar, es meter el arado en la primera escarda, es decir, que van fragmentando las plantas que no son del cultivo. Entonces acá sería, el símil sería tolerado, se beneficia de la mutilación, la segmentación o el fuego. ¿Qué contestarías a eso, Fer? No. Estoy de acuerdo. Porque no tiene ningún tipo de propagación asexual, ¿o sí? No, no tiene. Es pura sexual. Ajá, pura propagación sexual a través de la diáspora que es el cariópside, ¿no? Y que obviamente dentro del cariópside está una semilla producida a través de la reproducción sexual. Sí. Ok. Sí, muy bien, Fer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. Sí, dime. ¿Qué de otros usos tiene? Bueno, la usan como forraje. Se supone que es muy buen forraje. Tiene muy buena calidad. Pero nada más cuando es forraje, porque en sí cuando se encuentra natural, es cuando se encuentra tóxico para los animales. Pero sí, puedes dar un uso forrajero y pues también un uso medicinal. Gracias. De nada. ¿Podrías repetir el origen geográfico? Sí. Bueno, es en... Bueno, no, mejor sí te lo pongo. Es de África, Asia templada y tropical. Gracias. Nada. Ok. ¿Alguien más, chicas y chicos? Sí, yo no Sí. alcancé a escuchar cuál era la adaptación para la dispersión. ¿Tiene alguna adaptación para la dispersión, Fer? Pues la verdad no encontré nada sobre adaptación, así que supongo que no. No, a ver, creo que la siguiente tienes una foto de la inflorescencia. Sí. Sí, si ven, no se observa que la inflorescencia tenga alguna arista o alguna otra acrescencia que pueda ayudarle a la dispersión. Como ven en la parte derecha en donde muestran los frutos tienen lemas y páleas que no tienen ningún otro tipo de adherencia para poder favorecer la dispersión. Entonces yo creo que le pondremos ahí que no tiene. De acuerdo, gracias. Sí, a ustedes. Entonces, si no hay otra pregunta, gracias, Fer. Sí. Entonces vas... Sí, ¿quién es? Diana. Dime, Diana. Ahorita mencionó que entonces no tiene como la dispersión, pero yo le había puesto que... Ay, perdón, Diana, creo que se cortó un poco para mí. ¿Me podrías repetir? Sí. Lo que preguntó Anita fue... ¿O no escuché bien? No se te entiende, Dianita. No se oye nada. Ah, bueno, espera. Si crees que no se va a escuchar, Diana, lo puedes poner en el chat. Tal vez por allí te podemos leer. Ya. ¿Sí me escuchan bien todos o...? Sí, creo que yo sí. Correcto, compadre. ¿Sí o lo escribo todo? No. Bueno, ya. Vamos a meterle pata a esto. Ya, bien, a mí me toca el sorghum malipensi, mejor conocido como Zacate Johnson. Bien, su código Bayer es WSSA. Su código WSSA es Soja y el Bayer es Sorja. Es de origen de Medio Oriente, de la región de Alepo, que es como al sur de Turquía, entre Siria, en esa zona. Sí, algunas de sus características botánicas son de que es una planta erecta, es perenne, es ristomatosa, mide hasta 1,5 metros. Sus hojas pueden llegar a medir hasta 50 centímetros, o sea, es una planta grande. A ver, lo sigue.
Su inflorescencia es una espiguilla. Su fruto es una careópside, como en casi todas las poáceas. Su raíz tiene adaptación de unos rizomas para su propagación. La distribución en México es en la mayoría de todos los estados. A ver, está en 29 de los 32 estados, excepto en Zacatecas, Tabasco, y aunque no lo crean, sí existe, Tlaxcala. Bien, aquí tenemos las preguntas del nivel de riesgo. La primera es si es una planta acuática. Aquí nos dice que una planta acuática es aquella que pasa la mayoría de su vida debajo del agua o en la superficie. El sorgo malipense no lo hace, entonces tiene un valor 0. Hay otros miembros del mismo género que también son malezas. Pues aquí tenemos una tabla en donde, perdón, estoy adelantando. Tenemos, por ejemplo, a sorghum bicolor, que son aquellas, no sé si han notado que afuera de la FES, por el canal, hay algunos que son como amarantos, ese es sorghum bicolor. Entonces también son considerados malezas. ¿Es probable que los propágulos puedan ser dispersados voluntaria o involuntariamente por las actividades humanas? Sí, al momento de la cosecha, los frutos están maduros y al ser trillada el cultivo, se van dispersando. Esto hace que el radio de dispersión de la planta sea aún mayor de la que puede tener por el viento o por animales. ¿Produce pues o espinas? Yo encontré que no. Aquí viene señalado de que sin ornamentación o con pelos finos puede desarrollarse, pero ninguna que ayude. ¿Es una planta parásita? No lo es. No se vale de otra planta o crea una simbiosis con alguna otra planta, no lo hace. Es tóxica, sí es tóxica para los animales que la pastorean. Encontré que en los primeros estadios de la planta tiene sustancias tóxicas que pueden hacer daño, pero conforme va envejeciendo la planta, estos niveles van bajando, por lo que puede ser aprovechar como forraje, pero ya en un estado muy maduro. Hospeda plantas patógenos, sí, principalmente el salivazo, sí, creo que sí, principalmente el salivazo. Causa alergias o otros efectos, anduve buscando y pues sí, tiene activos tóxicos como los glucósidos cianógenos y pues se encuentra en sus hojas y en sus brotes. Puede causar unas irritaciones en la piel. Es una especie rastrera, pues es de hábito rizomatoso, entonces pues rastrera tal cual no es, ni trepadora. Aquí vemos unas imágenes de unas que sí lo son, ¿no? ¿Produce semillas viables? Sí, y tiene un alto nivel de viabilidad, como es el 85%. A ver, la siguiente, las semillas pueden durar más de un año, pueden durar hasta 6 años almacenadas en el suelo. Esto en condiciones normales. Se reproduce vegetativamente, como les había mencionado, produce unos rizomas, los cuales, aparte de sus semillas, les ayudan a reproducirse en el cultivo que tengamos. ¿Tolera o se beneficia de la mutilación? Aquí yo antes tenía una duda, pero ya fue aclarado en clase, y aquí la mutilación sí los beneficia al esparcir esos pedazos de rizoma a través de, al ser mutilados esos rizomas dan origen a otra planta que puede a su vez reproducirse de manera sexual o asexual. Bien, entonces el puntaje final que tiene el sorghum malipensi es de 11, lo cual hace que sea una maleza de alta peligrosidad. Y pues creo que sería todo. No sé si tengan una duda o algo que decir. Chicas y chicos. Todo bien, todo correcto. ¿Un tipo de dispersión entonces sería, habíamos quedado, antropocoria? Sí, aparte de antropocoria, también sería nemocoria. Por tener una espiguilla, como vemos en la imagen que está aquí,
pues está casi casi al aire libre y como es una planta demasiado grande, pues le pega el aire de todas partes. Si lo tenemos en un cultivo, por ejemplo, de alfalfa, donde no alcanzan el 1,20 m, pues le va a ganar y el viento va a hacer que las semillas se dispersen, pero no es como que tengan algún tipo de ala para que se dispersen mucho. Es más por la antropocoria, pero también por la nemocoria. Gracias. Ujú. Entonces tiene los dos tipos de propagación, ¿no, Cristian? Eso es lo muy Sexual y importante asexual. de esta planta, que puede producir una gran cantidad de rizomas, pero también una Puede ser gran mutilado. cantidad de semillas, ¿no? Ujú. Sí, pues nos va a dar por ambos lados, entonces. Pues, Sí, esta es una de las plantas como Cynodon que tiene que tener mucho cuidado al tratar de hacer el control o hacer un plan de manejo, porque si ustedes no utilizan un herbicida que sea sistémico, es decir, que se mueva a través de toda la planta y solo utilizan lo que se conoce como herbicidas de contacto, lo único que van a hacer es acabar con la parte aérea, pero las estructuras de permanencia subterránea allí van a quedar y van a darles problemas el siguiente ciclo. Entonces tienen que ser muy cuidadosos y considerar las características de propagación o de reproducción de las especies que quieran manejar o que necesiten controlar. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Tú, Irving, tienes algún comentario? Enrique. Quiero preguntar algo. Gracias, Irvine, por dejarme. No, pero... Enrique, a ver, entonces, ¿quién quiere preguntar? ¿Enrique o David o quién es? Yo también. A ver, Kike, a ver. Enrique y luego David, por favor. Sí, si es que quiere decir algo. Bueno, pues yo quiero saber de dónde es originaria. No sé si lo mencionaste. Sí, de Alepo, Medio Oriente. Dije abajo de Turquía, por Siria. Medio ¿Y Oriente. otros usos? Ay, Kiken, yo sí te puse atención. Maestra, pues. Sí ¿Cuál te era? encargo que pongas atención, Quique. A mí es que tú sí te dormiste. Es que quedó asustado de su presentación. Se está recuperando. ¿Tenían otra pregunta? Sí, no me quedó muy claro si tiene una adaptación. No, bueno, los propágulos que vendrían siendo las cariópsides no tienen ninguna adaptación especial. A ver, déjame ver si encuentro la foto de las... Aquí están. Tienen una especie de pelos, así, digamos, pero no es como que favorezcan su dispersión. Solo en sí, tenemos gente en la derecha, ¿eh? Ya conocemos. es mayormente dispersada. Su dispersión es mayormente sexual, principalmente por los rizomas, aunque también produce las cariópsides. Ok, gracias. No, de nada. ¿Y otros usos? Pues dije que forraje, Quique. Pero ya en estadios, ya grande la planta, o sea, ya muy desarrollada, que al principio produce toxinas, pero conforme va creciendo la planta, esas toxinas van disminuyendo en cantidad. O sea, sería que tú la uses como forraje cuando de plano no tienes nada. O sea, que tú tienes tu pradera ahí y solo te está creciendo ahí, no te queda de otra más que meterlos, pero checar que no estén tan pequeñas las plantas. Úsalo de último recurso. Y también, creo que Irving en algún momento lo habíamos comentado, que cuando están sometidas a restricción hídrica, es decir, cuando se someten a estrés hídrico estas plantas, también pueden producir glucósidos cianogénicos, entonces eso puede causar toxicidad, sí. toxicidad en el ganado, personas. o en las personas, si lo llegáramos Aquí a está. ingerir. Sí, ahí está en la pantalla. Ahí. Sí. Sí, igual yo tengo un poquito más, bueno, encontré varios artículos sobre eso, pero pues ya lo explicaré más a detalle. Ajá, sí, está bien, Irving. Sí, pero estamos de acuerdo en que sí puede ser tóxico, ¿no? Aunque también se utiliza como forraje. Sí. Ok, entonces si no tienen otras preguntas para Cristian, muchas gracias, Cristian. Ahí está mi nombre por si quieren. Cristian Neftalí Durón Torres. Está Imperata, sí, ¿verdad? Ahí andas, Diana. Ay, sí, aquí estoy. ¿Cómo dejo de compartir esto?
Stop share screen, por ahí te tiene que salir. Te picas al ladito del verde. Solo tengo dejar de... Aquí en view options. Ya está. Ándale. A mimir. Cristian, ponte a llenar la tabla. Entonces, Diana, por favor. Sí, ahí voy. También tienen que llenar sus datos de su especie, obviamente. ¿Qué tan necesario es eso? Totalmente. Listo. Profa, y por decir si estoy en el celular, ¿cómo se comparte? No, pues, si están en el celular, por favor, avísenme para que yo comparta su presentación. Ok. Para que sea más fácil para ustedes. Sí, profa, gracias. Pero, Zaida, tú sí la puedes compartir, ¿o no? Sí, la estoy buscando. Ok, a ver, vamos a ver si después, ¿Portulaca Oleracea está? ¿Está Portulaca Oleracea? No, ¿verdad? Que no podía Maru, ahí está, ¿no? ¿Sí lo tienes a la mano? Sí, a ver, voy. No le creo, maestra. Voy a compartirlo desde el celular, pero sí se puede. A ver. Creo que Zaida ya empezó, ¿no? Sí, ok. Entonces después de Zaida, por favor. Eso, Zaida. Perdón. No, está bien. Ya me espero, no sé cómo usted vea. No, empieza, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, primeramente. Buenas tardes. Voy a exponer sobre Eichhornia crassipes. Su código es de WSSA, es EICR, y el código Bayer es EICR. La Eichhornia crassipes es de la familia Potideraceae. Su tallo vegetativo es sumamente corto, sus hojas en rosetas, como lo pueden ver, con tejido arequimatoso y sus hojas puramente ausentes. Sus flores son moradas y algunas con alguna mancha amarilla en los bulbos superior del perianto. Su fruto es una cápsula y se cultiva en estanques y en fuentes. Su origen geográfico es de América del Sur, pero más claro, es principalmente en las llanuras de Venezuela y Colombia. En México la mayor parte se encuentra, como pueden verlo, en Veracruz y en Campeche y parte de Jalisco y Michoacán, me parece, donde se predomina más dentro del país. Es una planta acuática de la lista de OMS. Prácticamente flota, por así decirlo. Ahorita lo vamos a ver en otra más adelante. Y todos sus nutrientes provienen de una columna del agua de la planta. Bueno, y su puntaje es 3. Es muy importante que digas que, como lo dijiste, que es una planta acuática flotante libre. Ajá, flotante libre. Y pues su puntaje es 3. Sí. Otros miembros son maleza, es la Eichhornia azuria. De hecho, esta maleza es muy confundida porque son algo parecidas fenotípicamente, pero pues ya analizándolas determinadamente, pues te das cuenta que son diferentes. Es una planta acuática perenne, como igual la Eichhornia, no mencioné, igual es perenne, emergente de su estado adulto, ampliamente distribuidas en algunas zonas bajas y ríos secundarios de su zona, y su aspecto es similar, como lo había mencionado, por lo que suelen confundirse en el campo y en colecciones botánicas. Incluso sí, buscando imágenes se parecía mucho, pero buscando artículos, por así decirlo, o tesis, se podían distinguir prácticamente.
Es probable que los propángulos pueden ser dispersados voluntarios por la actividad humana. Sí, de hecho, como podemos ver aquí, pues hay pues un lago, por así decirlo, pero el simple hecho de que le pase la balsa y todo ese rollo puede romper los estolones, que es el medio de propagación de esta planta, y pues, se puede reproducir más. En general, la propagación se puede atribuir a la actividad humana, como su siembra deliberada en estanques y presas. Además, también se puede propagar por el equipo de canotaje, contaminando, ya que las semillas son la principal fuente de nuevas infestaciones que se realizan en el agua o en el barro. Y en algunas ocasiones también se da por las aves, pero muy poco. Ok, ahí Zaida, te voy a hacer una aclaración porque de lo que estás hablando no es de propagación, estás hablando de dispersión, ¿no? Ah, ok, sí. Porque, o sea, la propagación, como lo dijiste, es a través de los estolones, que esa sería propagación vegetativa, y también a través de semillas, como lo dice ahí, pero la dispersión es cómo se mueven esas unidades de dispersión, ya sean fragmentos de estolones o semillas, hacia otros sitios, y eso es de lo que estás hablando, ¿no? Sí, de hecho tenía alguna duda, pero le mandé correo, pero no, porque también me confundí un poco por lo mismo de los estolones y de las semillas. Ajá. Pero pues quería aclarar eso. Igual sí tenía duda, la verdad lo iba a mencionar. Ok. Y igual de otras de las otras dos igual de positivas tengo duda, pero ya le voy preguntando si es que me puede corregir. Sí, por favor. ¿Produce espías o púas y adherencia? No, de hecho es, como lo pueden ver en la imagen, igual es su tallo es pues liso, larguito. Y pues no, más especificaciones no. ¿Es parásita? Tampoco, no es parásita. Compite, bueno, tiene otras características por las cuales se destaca, pero no es como tal. Aquí, como lo mencionaba el profesor, es prácticamente flotante. No, de hecho no es tóxica para los animales ni nada, al contrario, se pone en los jardines de las casas y prácticamente se puede manipular y queda como bonito en fuentes de los hogares. Y si fuera tóxica, pues no lo pondrías en tu casa. Pero el ganado la puede consumir. Como tal, yo no encontré un artículo que lo pueda consumir como tal. Yo, de hecho, busqué así como que tuviera relación, pero no encontré así como que lo utilizaran como forraje o algo así. Solamente que les llegara un poco a estorbar en las orillas si es que está la planta para tomar agua. Es hospedaje de plagas y patógenos, no como tal. Solamente que en algunos lagos, al parecer que puede albergar, o sea, puede ayudar, es como un vector de creación un poco de mosquitos, pero no está directamente relacionada a hospedaje de algunos. ¿Causa alergia y otros efectos tóxicos al hombre? No, tampoco, y hasta ahora pues no hay información de la que cause daños a la salud, a pesar de que sí se conoce información sobre otros aspectos, o sea, como lo había mencionado, que es vector fundamental en algunas cosas, pero no se relaciona que se dé la ocasionaria de que ayude a propagar ciertas cosas. No, pero sí, en este caso la respuesta sería sí, porque allí, como tú lo estás mencionando en la diapositiva, la proliferación de plantas acuáticas hace que aumente digamos que la incubación de alguna fauna nociva, en este caso mosquitos que podrían transmitir algún tipo de enfermedad al hombre. Entonces allí la respuesta sería o sea, que de hecho es el único que encontré, pero igual ahí mismo abajo me encontré eso de que no había como, o sea, que sí, como vínculo, pero igual era y otra, la 12 creo, la que tenía, porque me parecía que sí, después abajo me decía que no, o sea, me confundí un poco, preferí ponerlo para aclararlo. Sí, pero en este caso sería que sí. Ah, ok. Es una especie rastrera o trepadora, no, igual como lo había mencionado hace rato, pues flota y es hacia arriba y no se arrastra. Produce semillas persistentes de más de un año. El hecho de que esta especie posea semillas diminutas no implica que no necesariamente su cubierta posea dura. De hecho,
algunos autores habían indicado que podían permanecer viables hasta entre 15 y 20 años, entonces yo digo que sí en esta cuestión. Sí. De hecho, en esto también tenía una discusión, según yo no, pero a ver si me podría corregir, las semillas persisten más de un año. Lo mencioné en el anterior, pero según yo no, porque su mayor, ahora sí que distribución, pues son los estolones, pero pues no sé cómo, yo lo interpreté como que no, la otra, o sea, si la semilla sí persiste, pero su mayor porcentaje de reproducción son los estolones. Ajá, pero aquí, ¿qué te está preguntando? Si las semillas persisten más de un año. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces sí. Sí, exactamente. Sí, en este caso es una planta que también tiene los dos tipos de reproducción, sexual a través de semillas y asexual a través de los estolones, que pueden formar mazos muy grandes de plantas sobre los cuerpos lacustres de México y del mundo. Pero también tiene esa semilla que, como ustedes ven, tienen unos canales que les ayudan también a la dispersión por medio del agua. Sí. Sí, sigue, Zaira, por favor. Se reproduce vegetativamente, obviamente que sí. Se da a través de tallos cortos, que son los estolones, y irradian desde la base de la planta para formar sus plantas hijas. Y aquí, como lo podemos ver, prácticamente no se ven semillas flotando, solamente con una parte de la planta y se va reproduciendo. Tolera o se beneficia de la mutilación o el cultivo o del fuego. A partir de pedazos de hoja o de un bulbo pueden crecer nuevos organismos independientes, por lo que una sola planta puede llenar un embalse en pocas semanas. Y es por eso el mismo problema que... De hecho, aquí podemos ver que no está tan pequeño el laguito y todo está llenito. Y como fuego, pues no encontré, pero por mutilación sí. Sí, muy bien. Y corregiría entonces de 9 sería 11. Y sí es una maleza crítica, obviamente. De acuerdo. En cuanto a los usos, dijiste que no era forraje, bueno, que no encontraste una referencia que tenga que ver con lo forrajero, sin embargo sí se utiliza como forraje ocasional o alternativo en algunos sitios. Y otros usos que tiene es que a veces se secan el follaje y se hace algún tipo de artesanías. O también se ha intentado secar y comprimir y utilizarlo para la construcción de algunas viviendas. También hay otros estudios que lo relacionan con ser alimento para carpas, por ejemplo, en sistemas de piscicultura pueden ser las raíces utilizadas para alimentar a algunas especies de peces cultivados en granjas. Ok. Sí, está bien, entonces lo corregiría y se lo volvería a enviar. Sí, por favor. Podría ser como ornamental, ¿no? Bueno, sí, pero no lo hagan. Ay, está bien. Ajá. Pero la esposa de Porfirio Díaz lo hizo. Ajá, pero la esposa de Porfirio Díaz lo hizo, sí. Bueno, se la vuelvo contando. En México fue introducida por la esposa de Porfirio Díaz porque la vio, me parece que la vio en un río, un lago que la llevaron a pasear y las vio en las orillas y quería ya que estuvieran en las fuentes de aquí, creo que en el castillo, no me acuerdo en qué parte. De Chapultepec, sí. Chapultepec, y ella las quería ver en sus fuentes y ese tipo de cosas, y de hecho ella fue como que la inspiradora un poquito en que se creara en las fuentes, así como la iban a visitar y así veían que estaba bonita su fuente, pues empezaron a propagar en otras fuentes de sus otras casas. Zaida, pon por favor tu primera diapositiva para que vean el nombre científico de la especie, porque ves que es un poco complicado de escribir. Yo de tanto que ya la he visto, pues ya me lo sé. Ah, ese es el objetivo. Pero los demás no. Ahí está. Ya acá también está, Zaira les puso el nombre científico. Yo tengo una duda. Sí, Enrique. No me quedó claro cuál es su unidad de dispersión o diáspora. Zaira, ¿puedes contestar eso? Su medio de dispersión son los estolones como tal. Y sí tiene una semilla, pero no es la principal. ¿Pero la semilla cómo se llama?
Es semilla, es semilla como tal. Esta es la semilla. O sea, ¿es tanto semilla como por estolones? Ujú. Sí, los dos, tanto la semilla como los estolones, son un método de reproducción, incluso como lo había mencionado en la 12, en la última, incluso un pedazo de hoja puede ayudar a reproducirse. O sea, tiene como varias formas de reproducirse, no necesariamente tiene que ser la semilla. Sí, de hecho puedes comprar las semillas, te las venden en internet también. Pero sí, su medio de reproducción podría ser cualquier pedazo de un pedazo de hoja, bulbos, los estolones que son como tal y la semilla también. Yo creo que... Ajá. Gracias. De nada. Y la adaptación, ¿cuáles son? Bueno. ¿La qué? La de que si tienes adaptación es para la dispersión, ¿cuáles son? La profesora comentó que eran los canales que tiene la semilla y le ayudan a dispersarse por el agua. Sí, es correcto. Eso. Ya escucho que están haciendo la tarea. No es cierto. Yo tengo una duda, no recuerdo tu origen geográfico. Sí, es Perdón. Es América del Sur, específicamente de las llanuras de Venezuela y de Colombia. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Mi público? Tu tipo de dispersión, Zaida. Es que no sé si tengo bien mi información, pero... Semillas, una parte de la hoja o estolones. Eso no iba en... Pero ¿cómo se dispersa eso? Esa es la unidad de dispersión. ¿Cómo se dispersan esas unidades? Por el agua, así como... por agua. Por agua. Yo anoté antropocoria, hidrocoria y zoocoria en pocos casos. Sí, de hecho sí, porque antropocoria, porque si ustedes van con una lancha de motor y de hélices y van fragmentando los estolones, entonces la están dispersando y puede atorarse algún fragmento en las canoas o en las lanchas y así llevarse a otros sitios. Y también hay hidrocoria, como lo mencionó Jon, y también en algunos casos zoocoria. Zoocoria. Ok, entonces gracias, Zaida. De nada. ¿Seguirías tú, Jessica? Sí. Jessica Isabel. Por favor. Voy. ¿Tu nombre es con doble F? Sí. A ver, ¿ya ven mi pantalla o todavía no? Todavía no te vemos. No. Es nuestra Crisota. Ay, no. Vamos, Crisopa. ¿Ya? Sí, va tu cel. Bueno, vamos a Luis David. A ver, Tú puedes. Vamos a ver la conversación. Los archivos porno de Yes. Ay, ¿qué? ¿Qué? Decencia, por favor. A ver, ok. Esto va a quedar grabado. Listo, Jessica. Ops. Bueno, yo voy a hablar sobre Kenopodium album. Primero, la familia que no podía ser. El código es CHEAL o el código WSSA es CHAL7. El origen geográfico, esta es nativa de Europa y está presente en México. Como podemos ver en el mapa, está presente en varios estados de la República, en la mayoría, diría yo. En las generalidades morfológicas, es una planta anual, alcanza una altura de 180 centímetros. A veces tiende a tornarse de color rojo y su fruto está cubierto por el perianto. Ok. ¿Me escuchas? Sí.
¿Crees que puedas acostar tu celular para que, como que se extienda la presentación? Es que no se ve. Se ve muy pequeño. Sí, Ok. y si Pueden no la... tocar la imagen y hacerla grande. ¿Así? Ándale. Sí, lo Es que estoy ya. viendo, se puede. Ajá, a ver, entonces si quieres solamente regresa un poquito a la diapositiva anterior para que la veamos. Ah, voy. Ya me regresé mucho. No, ¿Qué ya hago? te adelantaste. Vuelve a empezar la Bueno, eso es presentación. todo. Ah, ya. Ahí está. Allí ven su distribución en México. Ujú. Sí. Ok, dice que el fruto está cubierto por el perianto. Listo, ya es la siguiente, por favor. Ok. Em, la, la segunda pregunta sería, ¿otros miembros del género son maleza? Yo puse que sí. Como nombre común sería el guasontle y el epazote. También el quelite apestoso y el choale blanco. Es probable que los propágulos puedan ser dispersados voluntaria o involuntariamente por las actividades humanas. Sí, de hecho es una dispersión libre y gracias a la actividad agrícola es como se dispersa y también gracias a el viento. Es tóxica para los animales que la pastorean. En general, sí, los bovinos y los ovinos sí toleran las sustancias tóxicas que desprende el Clenopodium album, pero en grandes cantidades sí puede ser mortal para el ganado. Hospeda patógenos conocidos, sí, hospeda pulgones, trips, chinches, y como enfermedades hospeda algunos hongos como es el fusarium y algunos nematodos. ¿Es una especie rastrera o trepadora? Bueno, esta es una especie rastrera. Es leñosa de la base y de la zona superior es herbácea. La 10. ¿Produce semillas viables? Sí produce semillas viables y duran siendo viables por lo menos 20 años. Y bueno, aquí hay un dato que se ha encontrado que en algunos casos han sido viables, han encontrado semillas viables con una antigüedad de 1700 años. Las semillas persisten más de un año, sí, y pueden estar por debajo del suelo alrededor de un año y hasta más tiempo. ¿Tolera o se beneficia de la mutilación, el cultivo o el fuego? Sí se beneficia porque gracias a la labranza favorece a la germinación. Sin embargo, aquí tengo una duda porque es una planta que se reproduce de forma sexual solamente. Entonces, la labranza solo le ayuda a la germinación, pero en realidad no es por la mutilación. Exactamente. Sí, allí sería que no. Ok, entonces no. ¿Qué más? Algunos usos, sí, tiene usos medicinales y tiene usos forrajeros. Ya. Bueno, aquí tengo que sería un total de, serían 9, pero de todas formas sigue siendo una maleza crítica. Ajá. Y ya. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo. Sí, por favor. Bueno, ¿cuáles serían sus adaptaciones para la dispersión? Las adaptaciones, no tienen ninguna adaptación porque solo es, bueno, ajá, como podemos ver, a ver, es una planta herbácea y no presenta ningún tipo de adaptaciones, ni en la semilla, ni en el tallo, ni en las hojas. De acuerdo. Oye, mencionaste que se dispersaba de forma anemoforia, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo haría eso?
sus semillas que tienen para poderse dispersar. Ah, ok. No. Entonces, solo sería de forma antropocoria y ya, porque anemocoria lo había dicho, pero porque cuando hacen las labores de labranza y así, vuela la semilla porque es muy pequeña. Y cuando cae, esta cae abajo de la planta madre. Entonces, cuando se hacen las labores de las labores agrícolas es cuando vuela, pero no, realmente no tiene ninguna adaptación. Podría ser barócora, ¿no? Bueno, hay una que... Sí, exactamente. O autocoria, ¿no? Que sería por medios... Sí, no, sería barocoria, que es por determinado a la gravedad. Sí, no tiene un mecanismo de dispersión específico, ya que como dijo Jessica, la mayoría de las semillas simplemente caen al suelo alrededor de la planta madre. Pero pueden ser transportadas a largas distancias por medio del agua y algún porcentaje de semillas puede quedar adherido en el lodo que queda en las pezuñas de los animales o en el pelo, porque lo que sí tienen es que las semillas son muy pequeñas. Más o menos es lo que dijiste. Lo único que tendríamos que quitar es la palabra volar, porque como tal, pues no vuela, ¿no? Sino se transporta, digamos. Sí. Yo tengo una duda. ¿Tiene algún uso el quelite? Bueno, ¿tú? ¿El quelite? Bueno, la especie Ah, de... ya. Ajá, sí. Tiene usos medicinales porque tiene propiedades terapéuticas, porque sirve como laxante y diurético. Entonces, también tiene usos forrajeros y comestibles, porque la planta se usa como verdura. Sí, alimenticio, ¿no? Gracias. Listo. Muchas gracias, Jessica. Entonces seguiríamos. Yo tengo una duda. Sí, perdón, diga. Creo que nos había dicho que era rastrera. ¿Sí es rastrera? Sí, es rastrera. Es que fíjense que esta planta es una de las especies más plásticas de malezas que se conocen. Hace poco un amigo que anda trabajando por Nayarit me mandó una foto de un Chenopodium album que medía como 5 metros. Estaba recargado en un poste de luz y excedía el tamaño. Entonces, en general, esta planta puede medir hasta 2 metros, típicamente, pero pueden ser mucho más grandes. Y la plasticidad también implica que los tallos en algunas plantas al principio crecen cerca del suelo de manera rastrera y luego son erectos, pero sí tiene una parte rastrera. A estas plantas cuyos tallos en primer lugar crecen de manera horizontal y luego crecen de manera erecta se les llama decumbentes. Ese sería el término específico para esta planta, pero podría decirse que en alguna medida es rastrera. Aquí les voy a poner el término, es decumbentes. Bueno, gracias, maestra. Sí, gracias a ustedes. Digitaria sanguinalis, ¿está? Sí, soy yo. Vas, David. A ver. Y después de David, yo creo que ya sería... no, yo creo que David sería el último. ¿Ella se ve? Sí, va a empezar a verse. A ver, espera. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre Digitaria sanguinalis L-Scope. Les dejo el nombre para que lo copien. Bueno, sus generalidades es que su nombre científico es Digitaria sanguinalis L-Scope. Su nombre común es pata de gallo o pasto cuaresma o escobetilla, que el más común es pasto cuaresma, es con el que más encontré información.
Es de la familia Poaceae, su origen es de Europa. En algún lugar, bueno, vi una referencia que decía que era del sureste de Europa, que incluiría países como Grecia, Turquía e Italia. El código Bayer es Dixa, el código de la WSSA es DISA y el código EPO es Dixa también. Y el estatus es exótica y presente en México. Aquí hay un mapa del 2013, fue el único mapa que encontré de la distribución en el país, en el que vemos que está en estados como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Bueno, y muchos otros. En cuanto a su morfología, es una planta anual que llega a medir de entre 20 y 60 centímetros, con hojas liguladas, tiene espiguillas de 2.5 a 3.3 milímetros y una inflorescencia que está formada de 4 a 10 racimos espiciformes digitados. Aquí tenemos la foto de las características de la planta. En cuanto al análisis de riesgo, bueno, la primera pregunta es si es una planta acuática y no es una planta acuática, ya que es una especie adaptada a temperaturas relativamente elevadas e incluso a sequía. Otros miembros del género son malezas. Sí, encontré en la página de la WSSA otras 16 especies, entre las que están Digitaria ascendens, Abyssinica, bicornis, californica, ciliaris, decumbens, eriantha, filiformis, insularis, ichaemum, longiflora, scalarum, cerotina, velutina y violacens. Velutina es otra muy común en México. Sí, no sabía cuáles eran las que más importancia tenían, pero por eso Velutina es de las más importantes para México. Ajá. Muy bien. ¿Es probable que los propágulos puedan ser dispersados voluntario o involuntariamente por las actividades humanas? La respuesta es sí, ya que las semillas son muy pequeñas y se dispersan fácilmente con las actividades con las desmalezadoras y otro tipo de maquinaria, así como los zapatos, y esto pasa mucho más cuando hay humedad. ¿Produce espinas o adherencias? Bueno, no encontré en las características de la inflorescencia que tuviera presencia de espinas, púas o adherencias. No. Es parásita, ¿no? Ya que una planta parásita es la que, pues, obtiene sus recursos de otra planta. Y aquí vemos, bueno, es un pedazo de un trabajo que encontré en el que comparan la captura de recursos de cada planta. Entonces, pues vemos que no, en realidad no es parásita. ¿Qué dice? ¿No es aceptada o es tóxica para los animales que la pastorean? No es tóxica, ya que incluso se utiliza como forraje en sistemas de producción de pastoreo en Oklahoma, Estados Unidos. ¿Hospeda plagas y patógenos? Sí. Dixa es hospedera de homópteros, hemípteros, dípteros, lepidópteros, nemátodos y virus. ¿Causa alergias o efectos tóxicos al hombre? No, ya que históricamente fue cultivada como grano para consumo humano en Polonia y Alemania, ya que viene de Europa, y se cultivaba como alimento en la Edad Media. De hecho, encontré que creo que fue el primer cultivo forrajero que existió. Encontré en varios lados eso. Es una especie rastrera o trepadora. Sí, encontré en una página que tiene hábito de crecimiento rastrero. Aquí tenemos una imagen. Sí. ¿Produce semillas viables? Sí, no encontré como tal, bueno, bien el porcentaje, pero sí produce demasiadas semillas y son semillas viables. Las semillas persisten más de un año, sí. Bueno, aquí sí hay un porcentaje, pero ese fue de un experimento. Y dice que el porcentaje de germinación de las semillas almacenadas en seco a temperatura ambiente durante 4 y 12 meses fue superior al 95%, ya que bien mismo nos dice que si lleva 12 meses, pues es más de un año, ya que en 12 meses alcanzó el 95% de germinación en condiciones normales. De acuerdo. ¿Se reproduce vegetativamente? Encontré que no, que el pasto cuaresma que se reproduce por semilla nada más. Que bueno, en este caso sería, como es Poaceae, sería Cariopside.
Toledo se beneficia de la mutilación en el cultivo del fuego. No encontré nada que hablara sobre la mutilación en el fuego. Nada más puse una respuesta sobre que no se beneficia del cultivo. Nada más compite con los cultivos, pero no se beneficia de ellos. Y no encontré como tal la mutilación en el fuego, pero yo imagino que no. No. Y bueno, esta es mi tabla. Y la conclusión es pues que es según las características y de acuerdo a la tabla de riesgos, se obtuvo un valor de 8 que es mayor a 6 y por lo tanto es una maleza crítica. Y esa es la bibliografía y ya eso es todo. No sé si tengan una pregunta. No. ¿Sí? Por ¿Quién favor, tiene? díganos. ¿Cuál era la del uso? Como forraje. Sí, ¿tiene alguna adaptación? Porque estaba viendo tu diapositiva de la pregunta 11 y Ajá. sus semillas parece que tienen unas prolongaciones o no sé si le permita eso. Sí, está, ¿no? Es que ya no la Ya no estamos la veo, viendo. pero... Ya está otra vez. Pues sí, no parece, encontré ¿no? como tal que... O sea, estas semillas, por ejemplo, en la 11 y la 12, se supone que son semillas de Digitarias, según encontré yo. Pero no encontré como tal que, por ejemplo, cuando describe la semilla, no puse la descripción de la semilla, pero no encontré que describiera que tuviera esas vellosidades. Y tampoco describe que sea ese un beneficio para su propagación. Entonces, no. La respuesta sería no. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Juan? No. Sí, ¿me podrías repetir el origen, por favor? Sí, el origen es de Europa, del sureste de Europa. Gracias. ¿Cómo quito esto? En view options, creo. A ver, déjame ver. Que no me sale la pantalla como tal. A ver, ahí Hasta está, arriba creo que... te está diciendo que tú estás compartiendo la Ahí está, ¿no? Ya. Ok, entonces sí, te voy a hacer una. ¿Tienes idea de cuántas semillas se producen por planta, David? A ver, déjeme ver. Es que sí lo tenía, pero ahorita no tengo el dato, pero sí lo había encontrado. Okay. Pero son muchas, son como miles, como 100,000. Ay, no sé. No sé. Sí. Es que sí eran demasiadas, pero no lo tengo aquí. Te lo pregunté precisamente por eso, porque en la medida de lo posible, en sus exposiciones y en sus comunicaciones académicas, eviten decir así como muchas o demasiadas o pocas, porque pues lo que es demasiado para mí no es lo demasiado para Irving y viceversa. Entonces, si van a hablar de una cantidad, hablen de un número, ¿no? O de un rango, si no tienen un número específico, pero evitemos como que las generalizaciones que pueden causar